1. Non y Ra. Non, el dios de las tinieblas, dormía en una soledad que nada turbaba. Era el agua inerte, oscura y opaca. Non era la fuente y el principio del universo. Llevaba en sí todos los elementos venideros. Todo estaba por llegar: los peces, los cocodrilos y los pájaros, las flores y los árboles. Todavía no existían los hombres, ni siquiera los dioses. Por fin, Non despertó. Salió de su estéril letargo. Miró a su alrededor y solo se vio a sí mismo. Estaba en todas partes. La situación no le agradaba. Se aburría tanto en esta soledad absoluta que decidió hacer algo. Sabía que era capaz de crear muchas cosas. Non se desperezó y el universo empezó a estremecerse. Non, que era el agua, creó primero la tierra. Una isla gris, de contornos imprecisos, emergió de las aguas. Esa tierra limosa, era la tierra de Egipto. Nacida del agua, tendría vida gracias al agua. El Nilo fue su principio. El Nilo, río divino, era la fuente de la vida. Non prosiguió su empresa de creación del universo, una labor agotadora. El mundo empezaba a adquirir forma. Pero estos comienzos tuvieron lugar en un ambiente poco nítido, con luz glauca. No era totalmente de noche, pero tampoco era de día. El universo estaba sumido en una especie de oscura claridad. En este crepúsculo original, los elementos ocupaban su lugar y se organizaban. El aire se mantenía en suspensión por encima del agua y de la tierra. El cielo pendía sobre el mundo como si se inclinara sobre él. Non trabajaba incansablemente y daba vida a los dioses. Sobre las aguas primitivas flotaba un loto. Un magnífico loto de pétalos cerrados se deslizaba por el Nilo. De repente una intensa luz, la primera luz del mundo, estalló en el interior del cáliz de la flor. La luz, cada vez más fuerte, obligó a los pétalos a abrirse. Estos intentaban mantenerse cerrados, pero no pudieron resistir el embate de la luz durante mucho tiempo. El loto abrió en corola sus pétalos, y de ellos surgió el joven sol. El dios solar, el disco de fuego, iluminó el mundo que por fin conoció la claridad, los colores y el tiempo. Efectivamente, cada noche el dios Ra regresaba al fondo del cáliz. Entonces, el loto cerraba cuidadosamente sus pétalos sobre el sol, que permanecía allí, descansando, mientras duraba la noche. Por la mañana, Ra volvía a lanzarse a la conquista del cielo, y daba comienzo un nuevo y luminoso día. Consciente de su poder, Ra decidió dominar el mundo, pero en esta conquista encontró algunos obstáculos. Aunque suscitaba entre los demás dioses una amarga envidia, Ra acababa imponiéndose. Era el amo del mundo, y todas las criaturas, divinas, humanas y animales, estaban sometidas a él. Bajo su reinado la paz y la justicia imperaban en el universo. En su juventud Ra había tenido que librar duros combates para consolidar su autoridad. En su madurez, a nadie se le ocurría ya poner en duda su supremacía. Pero los dioses también envejecen. Al igual que les ocurría a los seres humanos, a los dioses la vejez también los debilitaba. Los que hasta entonces no se habían atrevido a levantar la voz se envalentonaban ante su debilidad y trataban de hacerse a su vez con el poder. Los súbditos de los reyes, ya fuesen estos humanos o divinos, se rebelaban contra la vejez. Isis, diosa a la que todos temían por su astucia, era una de las primeras que trataba de derrocar al viejo Ra. Sin embargo, Ra, aunque anciano, todavía no estaba muerto. Es cierto que su cuerpo ya no tenía el vigor de antaño. Sus miembros estaban rígidos, su piel, apergaminada, sus cabellos ya no eran lo que fueron. Pero, aunque los dioses, al igual que los humanos, estaban sometidos a las implacables leyes del envejecimiento, estas les afectaban de distinto modo que a los hombres. Los cabellos de Ra se convirtieron en auténtico lapislázuli, su piel, en oro puro, y sus huesos eran ahora de plata. Así envejeció el dios Sol. Isis era muy sabia. Sabía casi todo lo que sabía Ra, menos una cosa: el nombre secreto de Ra. Mientras no supiese este nombre, celosamente guardado por el dios, no podría apoderarse del sol divino. Y es que Ra conseguía su fuerza principalmente de este nombre. Era el nombre lo que le permitía dominar el mundo. Ra tenía varios nombres. Unas veces se llamaba Ra. Otras, Sol. Otras, Juez Supremo de los primeros tiempos o Señor del más allá.
Pero nadie conocía su verdadero nombre, ese que Isis tenía que descubrir fuese como fuese. Isis debía conseguir arrancárselo a Ra de sus propios labios. A pesar de su vejez, Ra seguía alerta e imponía respeto. Brillaba como jamás lo hizo en su gloriosa juventud, ahora que sus carnes se habían convertido en oro auténtico, un magnífico oro amarillo que arrojaba luz y fuerza. En cambio, sus cabellos, que se habían vuelto de perfecto lapislázuli, resultaban casi oscuros, de un azul intenso, más azul que las aguas del Nilo. Sin embargo, Isis no se dejaba intimidar. Quería el poder a toda costa. Y como era poco probable que Ra accediese a decirle su nombre secreto, tenía que idear una estratagema. Isis amasó un puñado de tierra con sus propias manos. Dio forma a una serpiente haciendo un rollo de barro. Luego tiró la serpiente al suelo, no sin antes haberle dado la apariencia de un bastón. Y es que los huesos de Ra, que ahora eran de plata maciza, aunque desde luego magníficos, resultaban poco flexibles. Con un bastón podría caminar erguido, como le correspondía a un dios. Ra se dispuso a recoger el bastón, pero, nada más tender la mano, la serpiente lo mordió implacablemente. Isis se acercó enseguida y le dijo suavemente: ten cuidado, pues es posible que al morderte la serpiente haya caído sobre ti un maleficio. Mira, la serpiente se ha convertido en bastón. No cabe duda de que estás hechizado. Isis siguió susurrándole: para que pueda curarte, Padre Divino, tienes que decirme tu nombre, pues no morirá aquel a quien se puede librar de un sortilegio pronunciando su nombre. Yo soy quien hizo el cielo y la tierra, soy quien ilumina el mundo, soy quien. El dolor que le producía la picadura de la serpiente lo obligaba a dejar de seguir enumerando sus múltiples nombres, y, además, tampoco quería revelarle a Isis su nombre secreto. Ra sufría mucho y notaba que se le iban las fuerzas. Isis volvió a la carga. No tardes en revelarme tu verdadero nombre, pues, de lo contrario, morirás. Entonces el dios Sol no tuvo más remedio que murmurar su nombre secreto, que nadie, ni Dios ni ser humano, había pronunciado jamás. Isis lo repitió acompañado de las fórmulas de encantamiento habituales. El dolor desapareció. Ra se había salvado. El dios magnífico estaba triste. Se había salvado, pero ya no reinaba como amo absoluto del mundo. Ahora tendría que contar con Isis, que conocía su nombre secreto. 2. El asesinato de Osiris. Non, dios creador y origen de todas las cosas, era el primero de una nutrida dinastía de dioses. Por su parte, Heb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo, compartían con el magnífico Ra, el dios Sol, el privilegio de ser los dioses más antiguos. Heb y Nut tuvieron 4 hijos, 2 varones, Osiris y Set, y 2 hembras, Isis y Neftis. Osiris se casó con Isis, y Set, con Neftis. Osiris, el más sabio, se convirtió en soberano de la tierra y de los hombres, a los que enseñó la agricultura y las leyes. Todo el mundo, dioses y hombres, quería a Osiris. Todo el mundo excepto su hermano Set, que sentía unos celos terribles de su poder y también de su enorme encanto. Set quería acabar con Osiris. Por supuesto, deseaba ocupar su lugar, pero lo que más anhelaba era saciar su sed de venganza. Set buscó algunos cómplices para deshacerse de su hermano y reunió a 72. Para convencerlos de que lo ayudasen, Set tuvo que hacer gala de toda su elocuencia, y prometerles grandes recompensas, pues nadie estaba dispuesto a hacerle daño a Osiris, Dios eternamente benévolo, como lo llamaban los hombres, a los que dio la civilización. Con gran sigilo, mientras Osiris descansaba, Set, minuciosamente, tomó las medidas de su hermano. Luego, siempre sin testigos, fabricó un magnífico sarcófago, espléndidamente decorado, de deslumbrantes pinturas y delicados dibujos dignos de los mejores artistas. Su forma era elegante y fina. Durante un banquete al que habían acudido todos los dioses, Set mandó que trajesen el sarcófago. A todos los comensales les pareció espléndido, y no dejaron de alabar su forma y la belleza de sus dibujos. La primera parte del plan de Set se cumplía según sus deseos. Todos dijeron que querrían tener aquel sarcófago. Eso era exactamente lo que Set pretendía. Entonces se dirigió a los comensales y les dijo sonriendo: puesto que tanto os gusta el sarcófago, se lo regalaré a aquel de vosotros que quepa exactamente en su interior.
Todos lo probaron, pero unos eran demasiado pequeños y otros apenas cabían en él. Osiris fue el último en meterse dentro. Se tumbó en el sarcófago entre risas y se dio cuenta de que era exactamente de su tamaño. Enseguida los conjurados se abalanzaron sobre él, le impidieron salir del sarcófago y colocaron la tapa encima. Luego, para mayor seguridad y para que Osiris no pudiera escapar, además del sistema de cierre habitual en este tipo de cofres, le metieron unos clavos, e incluso sellaron la tapa con plomo fundido para garantizar que quedase perfectamente cerrado. Tras tomar estas precauciones, Set y sus cómplices llevaron a toda prisa el sarcófago al Nilo. Desde allí, siguiendo el curso de las aguas, Osiris navegó rumbo al mar, en el que se perdió. Tot, dios de la sabiduría, le aconsejó a Isis que se refugiase en el delta del Nilo, pues temía que Set la emprendiese contra la mujer de su hermano. Isis siguió este consejo y huyó acompañada por 7 escorpiones. Desplazarse por las marismas no era nada fácil, ni siquiera para una diosa. Una noche en que se encontraba muy cansada, buscó refugio en una casa, pero la dueña, al ver los escorpiones que formaban el cortejo de Isis, le cerró la puerta en las narices, sin atender a las razones de la diosa que pretendía descansar en su casa. Uno de los escorpiones, que se llamaba Tefeo, consiguió entrar en la casa. La construcción no era nada sólida, y en las paredes de adobe había grandes grietas. Al escorpión le resultó muy fácil colarse en su interior y picar al niño de la casa, que dormía apaciblemente en su cuna. El niño gritó de dolor y murió fulminado. Cuando la madre acudió, ya no pudo hacer otra cosa más que comprobar la muerte de su pequeño y lamentarse. Isis, que todavía no se hallaba muy lejos de la casa, oyó los gritos y las lamentaciones de la madre. Sintió que su ira, por haber sido rechazada, se aplacaba ante el dolor de la mujer. Volvió a la casa, se acercó a la mujer, que sostenía al niño muerto en brazos, pasó su mano por encima del rostro de la criatura y, cuando la retiró, el niño estaba sonriéndole a su madre. Isis lo había resucitado. Isis no tenía más que un objetivo: encontrar a Osiris. Rastreó sin descanso el delta del Nilo. Finalmente, convencida de que el sarcófago ya no estaba en las marismas, Isis empezó a buscar fuera de Egipto. Más allá del Nilo se extendía el ancho mar. Tal vez Osiris, arrastrado por los vientos y las olas, se encontrase de camino hacia Fenicia. Isis exploró minuciosamente cada palmo del litoral. Pensaba. Esperaba que la marea hubiese arrojado el sarcófago a una playa, en algún lugar de la costa entre el delta y Biblos. Isis preguntó a los pescadores, pero ninguno recordaba haber visto un sarcófago profusamente decorado. Sin desanimarse, Isis prosiguió su búsqueda interrogando a las gentes. Cerca de Biblos oyó hablar de un árbol extraordinario, un árbol como nadie había visto otro igual. Intrigada, y no queriendo pasar por alto ninguna pista, Isis consiguió entrar de criada en el palacio real, convencida de que si el árbol era tan maravilloso como decía la gente, seguramente estaría dentro del palacio y el rey lo tendría como adorno en sus jardines. Pero, por más que rebuscaba por todos los rincones de los jardines reales, no veía ningún árbol que fuese verdaderamente extraordinario. Desde luego, el rey poseía árboles magníficos, enormes cedros, sicomoros, granados, pero, aunque hermosos, eran árboles vulgares y corrientes. Los rumores hablaban de un árbol verdaderamente único en su género. Algo desalentada, Isis, tras haber buscado por última vez en los jardines del rey, se dispuso a entrar en el palacio. A la entrada, se detuvo un instante, pensativa, y, de repente, se dio cuenta de que lo que llevaba tanto tiempo buscando estaba ahí, delante de sus ojos. La columna que se levantó ante ella y que sostenía por sí sola la techumbre del palacio era el árbol extraordinario del que hablaba la gente. Lo que hasta entonces le parecía incomprensible y misterioso le resultaba ahora evidente y sencillo, y se reprochaba no haberse dado cuenta antes. Varias veces al día, realizando sus tareas como criada, Isis cruzaba aquella puerta. Todos los días pasaba por delante de la columna, pero, obsesionada por la búsqueda de un árbol, solo pensaba en la forma elemental de un árbol, tal como se suele ver en un bosque o en un jardín. Nunca pensó que pudiera tratarse de un árbol labrado por la mano del hombre. Pero eso era exactamente lo que había sucedido. De repente, Isis comprendió todo. Osiris había navegado aguas abajo por el Nilo y luego por el mar.
Las olas lo habían arrojado a una playa al pie de un joven árbol. Al reconocer a su real huésped, la joven planta creció muy deprisa para poder proteger con sus ramas el sarcófago de Osiris. El árbol se hizo inmenso, sólido, y el rey de Biblos, al descubrirlo, lo mandó talar para que sostuviera la techumbre de su palacio. Y así fue como el sarcófago del dios acabó en el centro de la residencia real. En un abrir y cerrar de ojos, Isis se despojó de los harapos de criada y se colocó sus atributos de diosa. La burda tela que la cubría hasta ese momento cayó a sus pies, sustituida por una magnífica túnica de lino blanco. Un cinturón de oro realzaba su esbelta cintura. Sobre su pecho centelleaba un collar de oro de varios colores, rojo, amarillo y blanco. Los hermosos tonos de las amatistas y las turquesas engarzadas en el metal precioso contrastaban con la blancura del marfil que rodeaba las gemas. Con esta indumentaria y estos adornos, nada y pensaría ya que la diosa era una criada. Su diadema, un disco de oro macizo sostenido entre dos cuernos ricamente labrados, completaba su transformación. De esta manera, no tuvo ninguna dificultad en sacar el sarcófago del tronco del árbol. Con gran sigilo se dirigió al puerto y partió de Biblos sin informar al rey. Sin ser vista, navegó a lo largo de la costa. Su condición de diosa le permitía hacer todo esto sin dificultad. Pronto las aguas del mar cambiaron de color, se volvieron más grises. Las olas golpeaban con mayor suavidad el casco de la nave de Isis, el viento soplaba con menos fuerza, el aire olía menos a sal. Todas estas señales le indicaban a Isis que había llegado al final de su andadura, pues ahora navegaba por las aguas del delta. Había regresado a Egipto. Por fin Osiris iba a poder descansar en tierra sagrada. 3. La búsqueda de Isis. A Set le gustaba la caza. El dios recorría a menudo las marismas del delta, al acecho de cualquier pieza. Una noche salió a cazar fochas a la luz de la luna. Avanzó cautelosamente sin hacer ruido. De repente gritó. Había tropezado con algo, y enseguida las aves salieron volando sin que Set pudiera disparar ni una sola flecha. Furioso, miró al suelo para ver con qué había tropezado. Set se quedó de una pieza. Acababa de tropezar con el sarcófago de Osiris. Lo reconoce ría entre mil, pues él mismo lo había construido y decorado. No le cabía la menor duda. Sin querer, Set acababa de descubrir el lugar secreto en el que Isis había escondido el cofre funerario de su esposo. Furioso, rompió el sarcófago, cuya madera se hizo astillas con sus golpes. Los clavos y la soldadura de plomo cedieron bajo su violencia. El magnífico sarcófago quedó hecho añicos, sin que por ello se aplacara la ira del dios. Ebrio de rabia, Set la emprendió contra el cadáver de Osiris. El cuerpo de Osiris, aquel al que todos amaban, quedó destrozado. Echando chispas por los ojos, Set cortó en pedazos los despojos de su hermano. En un último gesto de furor, arrojó por los aires los restos de Osiris. Entretanto, Isis se dirigía hacia la ciudad de Buto, impaciente por ver a su hijito Horus, que había dejado al cuidado de la diosa tutelar de la ciudad cuando partió en busca de Osiris. Iba pensando en lo cambiado que debía de estar Horus, que era un niño cuando ella se marchó. Todavía estaba lejos de Buto cuando una voz que no procedía de ninguna parte, una voz que flotaba en el aire, le anunció que Set había encontrado el sarcófago de Osiris y había desperdigado su cuerpo por todas partes. Isis ordenó inmediatamente que le construyeran una embarcación de papiro. Antes de volver a ver a su hijo, tenía que encontrar de nuevo a Osiris, o, mejor dicho, sus restos desperdigados. A bordo de su frágil barquilla, Isis recorrió incansablemente las aguas del Nilo y las del delta. En cuanto encontraba un trozo de su esposo, lo enterraba solemnemente en el mismo lugar en el que lo había hallado. Más tarde los hombres levantarían santuarios en los distintos lugares de enterramiento de Osiris. Isis halló la columna vertebral de Osiris en el lugar donde después se levantaría la hermosa ciudad de Busiris, y allí es donde lo enterró piadosamente. Las aguas del Nilo favorecieron la tarea de Isis. Durante su búsqueda ninguna tempestad, ninguna tormenta, hicieron que se acelerase el curso del río. Incluso los cocodrilos le demostraron su amistad, apartándose suavemente, sin ruido, en cuanto oían que se acercaba la barca de papiro. Nunca hicieron ademán de amenazar a Isis, sino que respetaron la triste misión de la diosa.
Tras haber recorrido en todas las direcciones las aguas del delta, Isis se dirigió hacia el sur. Remontó la corriente del Nilo, el río que daba vida a Egipto. Sin las crecidas del Nilo, las tierras de este país no serían más que un desierto. Pero gracias a las aguas del río, que a intervalos regulares inundan las tierras, Egipto es un país rico y verde, pues a los dones de la naturaleza los campesinos egipcios añaden su incansable labor de irrigación. Isis prosiguió hacia el sur y llegó a Abidos, donde encontró la cabeza de Osiris. Por fin podían celebrarse las honras fúnebres y Osiris podía iniciar su largo viaje hacia la inmortalidad. Isis había encontrado todos los trozos del cuerpo de su esposo y se habían realizado todos los ritos fúnebres. Osiris, que fue soberano de los hombres y que les dio la civilización, podía al fin alcanzar su morada eterna. Subió al cielo y, como ya no podía reinar sobre los vivos, se convirtió en soberano de los muertos. Ahora Isis podía disfrutar dedicándose a la educación de su joven hijo Horus, el dios con cabeza de halcón. Isis cuidaba celosamente del niño, pues le sobraban razones para temer permanentemente al dios pelirrojo, el brutal y belicoso Set. Isis no podía olvidar un hecho que había ocurrido hacía ya mucho tiempo, cuando Horus no era más que un bebé. Por supuesto, la diosa protectora velaba atentamente por la seguridad del niño. Pero esta vigilancia estaba dirigida contra los enemigos divinos de Horus y, principalmente, contra Set, el dios rojo. Sin embargo, un día, mientras Horus dormía tranquilamente en su Moisés de mimbre, le picó un escorpión, un vulgar escorpión. La diosa tutelar no podía protegerlo contra todas las desgracias. Horus murió como cualquier niño víctima de una picadura de escorpión. El dolor de Isis fue inmenso, pero recordó que era la hija del dios Sol. Le dirigió a su padre una conmovedora oración. Su elocuencia y, sobre todo, sus lágrimas llegaron al corazón de Ra. Una palabra le bastaba al dios Sol para detener en plena trayectoria su barca solar. Lanzó una orden. Tot, dios de la sabiduría, quedó encargado de bajar a la tierra y devolverle la vida al joven Horus. Y así fue, la sangre volvió a colorear las mejillas del bebé, que no tardó en abrir los ojos. Al parecer no guardaba ningún recuerdo de su breve paso por el mundo de los muertos. Pero, en cambio, Isis conservó siempre en la memoria aquel cruel episodio, y por eso nunca bajaba la guardia. Isis y Horus seguían viviendo en Buto, pero nadie conocía su verdadera naturaleza divina. Horus iba creciendo, y la endeble criatura se convirtió en un muchacho que seguía siendo débil pero que compensaba sus escasas fuerzas físicas con una gran inteligencia. Llegado a la adolescencia, abandonó su escondite, pero al hacerlo perdió también la protección de la diosa del delta. Horus lo sabía, al igual que sabía que tenía derecho a reclamar la corona real, la de su padre, la que le otorgaba el derecho a gobernar a los hombres. Horus llevaba tiempo preparándose para esta misión. Con la misma asiduidad se había preparado también para la lucha, pues sospechaba que, para conseguir lo que pretendía, tendría que pelear. Por ello, desde hacía años, Horus se había familiarizado con el manejo de las armas y los pertrechos. Era capaz de alcanzar un blanco con su lanza al tiempo que se mantenía en equilibrio sobre la frágil caja de su carro, arrastrado por el galope de su caballo. Sabía luchar con puñal. Horus, el halcón, quería vengar la muerte de su padre Osiris y reclamar para sí mismo, ante la asamblea de los dioses, la corona real. Horus sabía que no era el único que deseaba recibir la investidura. Su tío, el dios rojo, también reclamaba el derecho a gobernar sobre los hombres. Ambos acudieron a pleitear ante la Eneada, la asamblea de los dioses que se ocupa de impartir justicia. 4. Las aventuras de Horus y Set. La Eneada deliberaba, estudiaba los argumentos de las dos partes, pero no llegaba a ninguna conclusión. Desde la muerte de Osiris, estaba vacante el puesto de rey de los hombres. Horus, el hijo de Osiris, reclamaba el trono, pero también lo quería Set, el hermano de Osiris. Ante el tribunal divino, llevaba mucho tiempo celebrándose un juicio que no alcanzaba veredicto alguno. La asamblea de los dioses dudaba entre los dos pretendientes. Horus declaró ante la asamblea divina que el cargo de su padre le correspondía por derecho. El dios Chu, hijo de Ra, y Tot, dios de la sabiduría, le daban la razón. Isis, la madre de Horus, estaba loca de alegría.
En cambio, Set se puso furioso y pidió que se celebrase un combate singular entre Horus y él. En realidad, daba la sensación de que la asamblea de dioses estaba sumida en un mar de dudas, pues nuevamente vacilaba. ¿Qué hacemos ahora?, se preguntaban por enésima vez los dioses. Decidieron pedir consejo a la poderosa Nit, Madre Divina que no tenía costumbre de sentarse en la asamblea con los demás dioses. Thoth le escribió a Nit para consultarle lo que había que hacer con Set y Horus. Nit contestó inmediatamente: entregad la corona de Osiris a su hijo Horus, o me enfadaré y el cielo caerá sobre la tierra. Thoth leyó esta misiva ante la Eneada. Al fin parecía perfilarse una solución definitiva, pero el espíritu de decisión no era la mayor virtud de esta asamblea, que, aparentemente, tampoco destacaba por su espíritu de concordia. En efecto, al oír el contenido del mensaje de Nit, Atum, Ra, jefe de los dioses y presidente del tribunal divino, se disgustó enormemente. Opinaba que Horus era demasiado joven y demasiado débil para cumplir esta función. Una vez más la asamblea se disolvió, y los dioses se marcharon cada uno a su casa. Atum, Ra, ofendido por no haber conseguido que los demás dioses compartieran unánimemente su opinión, permaneció un día entero tumbado boca arriba en su pabellón. Se sentía triste y solo. Su hija, la diosa Hathor, acudió a visitarlo, y con sus payasadas consiguió que su padre sonriera, e incluso que se riera. Por fin Atum, Ra accedió a volver a la asamblea. Una vez más la Eneada oyó los argumentos de Horus y de Set. Esta vez daba la sensación de que Set se iba a salir con la suya. Thoth e Isis estaban descontentos, y exclamaron: ¿acaso vamos a otorgarle la función del padre al hermano del padre estando vivo el hijo de su carne? De nuevo la asamblea dudó. Set, enfurecido contra los dioses indecisos, los amenazó y afirmó que no volvería a presentarse ante este tribunal mientras participase en él la madre de Horus. Atum, Ra estuvo de acuerdo y decidió que, en adelante, el tribunal celebraría audiencia en la isla del medio. Al barquero le dieron orden de que no pisase la isla ninguna mujer que se pareciera a Isis. Pero no habían tenido en cuenta los poderes mágicos de la diosa, y ésta se presentó ante el barquero transformada en anciana. Encorvada, con un anillo de oro en la mano, le dijo: acudo a ti para que me conduzcas a la isla del medio. Mi hijo pastorea allí el ganado y voy a llevarle pan. El barquero se negó, alegando que tenía orden de no dejar que ninguna mujer desembarqueis en la isla. Con toda serenidad, Isis afirmó que estaba enterada de la prohibición, pero que solo se aplicaba a la diosa Isis, y no a una pobre anciana como ella. Entonces el barquero le dijo: ¿qué me darías si te condujera a la isla del medio? Isis le ofreció su anillo de oro, y el barquero aceptó llevarla a la isla. Los dioses estaban sentados, discutiendo y comiendo pan. Ninguno se dio cuenta de la llegada de Isis. Solo Set oyó un ruido sospechoso. Se levantó y se acercó a la orilla, pero, antes de que se hubiese acercado lo suficiente para poderla reconocer, Isis se transformó en una hermosísima joven. Set se quedó inmediatamente prendado de ella, pues jamás había visto a una mujer tan bella. Isis, o, mejor dicho, la hermosa joven, le dijo a Set: escucha mi relato. Soy la esposa de un rico pastor y le he dado un hijo varón. Desde la muerte de su padre, el chico cuida muy bien del ganado. Pero ha llegado un forastero que quiere arrebatarle lo que posee. Te ruego, gran señor, que acudas en nuestra ayuda. Set le contestó sin tardanza: no temas, lucharé en tu defensa, pues en verdad no se le puede dar el ganado al forastero estando vivo el hijo del padre. Nada más pronunciar Set estas palabras, Isis se transformó en Milano, y puso a los dioses por testigo. Set acaba de juzgarse a sí mismo. En ese momento Atum, Ra dejó de estar a favor de Set y se declaró fiel partidario de Horus. Set se había quedado solo, pero siguió luchando. Los dos pretendientes al trono todavía tendrían que librar muchos combates. Pasaron años de luchas y sesiones ante el tribunal, siempre igual de inútiles. El tiempo jugaba a favor de Horus, pues, aunque había sido un adolescente algo enclenque, se iba convirtiendo en un hombre fuerte y, sobre todo, astuto. Set era tan bruto y fácil de burlar como Horus ingenioso y astuto. Pero ninguno de estos combates resultó decisivo.
La fuerza bruta de Set no conseguía imponerse a la resistencia y la agilidad de Horus. Por otra parte, tampoco la inteligencia del dios con cabeza de halcón conseguía someter al vigoroso dios rojo. Un día Horus y Set se enfrentaron en un combate de singular violencia. Los adversarios peleaban con furia. Durante mucho rato se oyeron por el llano sus gritos y el estruendo de los golpes que se asestaban. Puñales y escudos cumplían su misión, unos atacaban y otros protegían. Los dos dioses sabían muy bien cómo combatir. Sin embargo, y a pesar de ser dioses, el cansancio acabó por agotarlos. Pero aún así siguieron luchando, conscientes de que lo que se estaba librando allí era una lucha a muerte. Lo que estaba en juego era importante, pues se trataba nada menos que de reinar sobre los hombres, de ocupar el puesto que había dejado libre la muerte de Osiris. Desde este punto de vista, Horus tenía una fuerza moral que contrarrestaba su menor fuerza física, pues jamás olvidaba que él era el hijo de Osiris, mientras que su adversario tan solo era su hermano. Este pensamiento lo sostuvo durante el enfrentamiento, que ambos adversarios creían sería el último. Horus asestaba golpes decisivos a Set, lo hería profundamente, hasta lo mutiló. Pero Set siguió luchando a pesar de la sangre que manaba de sus heridas y, en un arrebato de ira, consiguió incluso arrancarle un ojo a Horus, que, a pesar de ello, siguió peleando. ¿Cuánto tiempo habría durado este enfrentamiento si el sabio Thoth no hubiera intervenido para detener esa lucha a muerte? El dios de la sabiduría estaba harto del pleito, que no acababa de encontrar una solución satisfactoria. Separó a los contendientes y les curó las heridas. Horus recuperó su ojo perdido y Set sus miembros arrancados. Para poner punto final a esta interminable guerra de sucesión, el sabio Thoth propuso que se escribiera directamente a Osiris. Había que hallar mensajeros valerosos que llevasen la misiva al país de los muertos en el que ahora reinaba Osiris. Encontraron a dichos mensajeros, que fueron al país de los muertos y trajeron de vuelta la respuesta de Osiris. ¿Por qué habéis tratado tan mal a mi hijo Horus? ¿Acaso durante mi reinado no impuse siempre la justicia entre los vivos y entre los muertos? Os lo advierto, dioses de la Eneada, os habéis hecho acreedores de mi ira. Volved al camino de la justicia y entregad el cetro divino a mi hijo. Al fin triunfó Horus. El propio Set se inclinó ante él y reconoció su soberanía. ¿Qué otra cosa podía hacer, puesto que el propio padre había intervenido a favor de su hijo? La majestad divina de Horus se proclamó en una gran ceremonia de investidura. El dios con cabeza de halcón recibió los atributos de su cargo. En primer lugar, la corona blanca, símbolo de su soberanía sobre todo el territorio de Egipto, y, en segundo lugar, un disco de oro rodeado de plumas multicolores, símbolo de su victoria sobre Set, el dios rojo vencido. A partir de entonces, sobre el frontón de cada templo, los hombres reproducirían el disco solar. 5. Sinuje. Esa mañana había un gran silencio en el palacio real. El día anterior, había muerto su majestad Amenemes. La divinidad real se había reunido con el dios Sol, y el cuerpo del rey había regresado a su creador. Los cortesanos estaban sentados en cuclillas, con la cabeza entre las rodillas, en la actitud de duelo que correspondía a su condición. A su dolor por haber perdido al rey se sumaba su preocupación ante el futuro. Todos sospechaban que la sucesión no iba a ser asunto fácil. El primogénito del rey se encontraba ausente de palacio. Su padre lo había enviado al mando del ejército para combatir a los rebeldes que amenazaban la seguridad en Egipto. Nada más morir el rey, partieron mensajeros para informar al hijo. Sin perder un instante y con el mayor sigilo, Senusre abandonó el ejército y se puso en camino hacia palacio. Pero indirectamente los demás hijos del rey se enteraron enseguida de la noticia de la muerte de su padre. Todos querían suceder a Amenemes. Sinuje, un noble egipcio perteneciente al ejército, oyó como un hombre informaba a uno de los príncipes. Al igual que los cortesanos que se habían quedado en palacio, Sinuje se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Habría derramamiento de sangre antes de que un nuevo rey fuese coronado. La guerra de sucesión parecía inevitable. Sinuje temía por su vida. El nuevo rey, cualquiera que éste fuese, querría sin duda deshacerse de él, pues había sido el hombre de confianza del difunto rey. Sinuje decidió no regresar con el resto del ejército. Saldría de Egipto, a una costa de abandonar todos sus bienes, para salvar su vida.
Sinuje se escondió. Esperó el momento propicio para desertar. Consiguió evitar a oficiales y cortesanos, y, en cuanto pudo, se apartó del camino y se dirigió hacia el delta del Nilo. Por aquellos parajes no pasaba prácticamente nadie. A pesar de ello, Sinuje tomó ciertas precauciones. Al llegar a la punta del delta, Sinuje cruzó el Nilo a la altura de Negao. Se encontró en los confines de las tierras egipcias, muy cerca de la fortaleza construida para rechazar a los beduinos, los que recorrían el desierto. Al caer la noche, Sinuje esquivó la vigilancia de los centinelas y cruzó la frontera. Había comenzado su exilio. También empezaba en aquel lugar el desierto. Sinuje caminaba bajo el sol, la arena le resecaba la garganta, la sed lo atenazaba. Perdió fuerzas, cayó y sintió en los labios el sabor de la muerte. Pasaron varias horas, tal vez un día entero. Sinuje yacía en el suelo, sobre la arena del desierto, se había desmayado. De repente, los mugidos de un rebaño y unas voces humanas lo sacaron de su letargo. Sinuje abrió los ojos y vio a unos beduinos inclinados sobre él. No tenían una actitud amenazadora. Al contrario, lo observaban solícitos. El jeque, que dirigía la caravana, reconoció a Sinuje, al que había conocido y estimado en Egipto. Los beduinos dieron de beber y de comer al fugitivo y lo invitaron a unirse a la caravana, ahorrándole así los peligros y las fatigas de una marcha en solitario. Durante 18 meses, Sinuje acompañó a estos hombres del desierto. Gracias a su sabiduría y sus cualidades, no tardó en ganarse el aprecio y el cariño de todos. El príncipe Amunenchi había oído hablar de él y lo invitó a su tienda. Comieron, bebieron y conversaron juntos. El príncipe le propuso a Sinuje que se quedara bajo su amparo, como ya lo habían hecho muchos egipcios. De esta forma, Sinuje, el exiliado, podría oír y hablar su lengua natal. La conversación entre ambos hombres prosiguió, y finalmente el príncipe le hizo la pregunta que tenía preparada desde el principio de la entrevista. ¿Por qué viniste aquí? ¿Acaso ha ocurrido algo grave en Egipto? Sinuje comprendió que el príncipe estaba poniendo a prueba su lealtad. Por ello decidió contestarle alterando levemente la realidad. Contó la muerte de Amenemes, su propia confusión y su temor a caer en desgracia. Con gran sutileza, Sinuje presentó su huida como una idea que le hubiese sugerido el propio Ra. El príncipe beduino simuló su preocupación por la suerte de Egipto tras la muerte de su rey. Entonces, para disipar cualquier sospecha por parte de Amunenchi y para que los egipcios presentes en la corte de este príncipe no pensaran que era un traidor, Sinuje contestó que el primogénito del rey había regresado a palacio y que sin duda gobernaba Egipto con gran autoridad. Amunenchi se había quedado satisfecho con las respuestas y con la habilidad de Sinuje para salir de una situación delicada. Entonces le propuso que se quedase en su corte, y Sinuje aceptó. Sinuje el egipcio no tardó en convertirse en Sinuje el beduino, y era querido y temido por sus nuevos compañeros. El príncipe lo apreciaba tanto que le otorgó más honores que a sus propios hijos y lo casó con la mayor de sus hijas. Amunenchi le regaló magníficas tierras muy fértiles situadas en el oasis. Rico y poderoso, Sinuje era ahora jefe de una tribu, uno de los mejores. Sus hijos, a su vez, dirigían su propia tribu. Cuando atacaba a algún enemigo, siempre se consultaba a Sinuje antes de emprender maniobras militares. El príncipe lo nombró general de los ejércitos, y Sinuje ganó todas las batallas. Su fama era enorme, todo el mundo conocía a Sinuje, pero esto también levantaba envidias. Un buen día un hombre extraordinariamente fuerte lo desafió. Sinuje se dio cuenta de que este hombre, un beduino, estaba celoso de su prestigio. Era un hombre del desierto fuerte y valiente, que quería medirse con él. Se trataba en cierto modo de un combate entre dos toros para ver cuál de los dos dominaría la manada. El egipcio, gracias a su clarividencia, había visto enseguida esta imagen en su mente. ¿Qué hacer entonces? Si un toro quería luchar, podía negarse a ello otro gran toro por miedo a perder. El príncipe y Sinuje hablaron del asunto y llegaron a la conclusión de que el enfrentamiento era inevitable. La noticia corrió como la pólvora, y el duelo se fijó para el día siguiente. Durante toda la noche, Sinuje preparó y revisó sus armas. Al alba la mitad de la población se había congregado para presenciar el combate. Todos los corazones latían a favor de Sinuje el egipcio.
La lucha sería magnífica. El beduino tenía una enorme fortaleza física y manejaba las armas con habilidad. La pesada hacha y el grueso escudo parecían ligeros entre sus poderosas manos. Sinuje sabía perfectamente que no era tan fuerte como su rival. Sin embargo, era astuto y ágil. Sinuje se movía de manera que obligaba a su adversario a blandir y arrojar todas sus armas, empezando por las jabalinas y las flechas, que esquivaba con habilidad. Al cabo de poco rato al beduino no le quedaban más que las manos para luchar. Avanzó amenazador y furioso hacia Sinuje, que, con gran rapidez y destreza, le disparó una flecha al cuello. El coloso cayó y Sinuje lo remató con el hacha del otro. El príncipe y su pueblo estaban exultantes por esta victoria, que acrecentaba el prestigio y las riquezas del hombre que, hacía mucho tiempo, había huido de la tierra de Egipto. Pero Sinuje pensaba muchas veces en Egipto, y mucho más desde que había empezado a notar el peso de los años. Sentía una profunda nostalgia y anhelaba morir en su país. Sus ensoñaciones lo condujeron siempre a orillas del Nilo. Se imaginaba en un perfumado jardín, dando órdenes a los albañiles que construían su sepultura. Y es que, para un egipcio, no había nada más importante que saber que iba a ser enterrado en su tierra. Desde hacía algún tiempo, sus pensamientos siempre iban por el mismo camino, que recorrían una y otra vez. Sinuje imaginaba la vida que habría podido llevar si se hubiera quedado en Egipto. Sería rico, del mismo modo que lo era entre los beduinos, pero, ahora que había llegado al final de su vida, se sentiría allí más tranquilo. Entre todos estos pensamientos que lo asaltaban en sus ratos de meditación, uno mortificaba su espíritu. ¿Cómo conseguiría su alma alcanzar el reino de Osiris si no se realizaban los ritos funerarios egipcios? Pero ¿cómo exigir a sus hijos e hijas, nacidos en tierra beduina, que celebrasen en su honor unas honras fúnebres egipcias? No podía apartar este pensamiento, que lo tenía hondamente preocupado. Sin dejar de cumplir sus deberes como jefe de la tribu, Sinuje se alejaba de la tierra de los beduinos con el pensamiento. En secreto invocaba a sus dioses y les rogaba que permitieran su regreso a Egipto. Allí, la situación política era estable. Senusre había vencido a las facciones, y en su reino imperaba la justicia. Pero todo esto no se había conseguido en un día. Los enemigos no se habían dado por vencidos fácilmente y Senusre había tenido que luchar muchas veces. Y muchas más, había tenido que eludir las trampas y evitar las intrigas de los cortesanos. Ahora se había consolidado su poder, los enemigos del interior por fin habían sido sometidos, y sus ejércitos vigilaban las fronteras. El país estaba en paz, y Senusre por fin podía recibir en audiencia a todos aquellos que iban a pedirle compensación por las injusticias que habían sufrido durante los años de revueltas políticas. El faraón escuchaba atentamente las alegaciones de sus súbditos. Se esforzaba ante todo por distinguir la verdad de la mentira, pues sospechaba que algunos tal vez intentasen aprovecharse de su clemencia para obtener más de lo que preveía la mera justicia. Un buen día, un hombre de cierta edad se presentó ante Senusre y le contó su historia brevemente, sin quitar ni añadir nada a la verdad de los hechos acaecidos, hacía muchos años, tras la muerte del anterior faraón. Él había sido oficial, perteneciente al ejército que en aquel momento estaba dividido por las guerras de sucesión. Lo había perdido todo y acudía ahora al faraón pidiendo justicia. Mientras contaba su propia desgracia, se atrevió a preguntarle a Senusre por uno de sus amigos de antaño, al que no había vuelto a ver desde aquella trágica noche. Sorprendido inicialmente por la audacia de aquel hombre que osaba hacerle una pregunta, al faraón le pudo su admiración por el valor de este antiguo soldado, que no temía ser expulsado de palacio por haber transgredido la etiqueta de la corte, con lo que se desvanecerían todas sus esperanzas de recuperar los bienes perdidos. El anciano le hizo una pregunta muy directa a Senusre. ¿Qué suerte corrió el intendente Sinuje, mi amigo de infancia, después de aquella tumultuosa noche en la que hubo tanta confusión? Nunca lo he vuelto a ver. Debe de estar vivo, pero ¿dónde? Más que recuperar mis bienes, desearía tener noticias de tan buen amigo. Senusre, conmovido por la fidelidad de aquel hombre hacia un amigo desaparecido desde hacía tanto tiempo, detuvo con un ademán de la mano a los soldados de su guardia que se disponían a abalanzarse sobre el hombre para amonestarlo por atreverse a hacerle una pregunta tan directa al faraón.
Pero, ante la sorpresa de sus cortesanos, Senusre, además de permitir el comportamiento de aquel hombre, le contestó que iba a hacer todo lo posible para que encontrasen a su amigo, el gran intendente Sinuje. El hombre se retiró, confiando en la justicia del faraón. Acababa de verse recompensado por los bienes que había perdido y no dudaba de que Senusre actuaría con idéntica benevolencia con Sinuje en cuanto hubiese dado con él. La policía emprendió la tarea sin demora. Encontró la pista de Sinuje e inmediatamente el faraón envió a un mensajero y lo invitó a que regresase sin temor a la corte. Sinuje puso inmediatamente en orden sus asuntos. Repartió sus bienes entre sus hijos, se despidió de sus amigos beduinos y regresó triunfalmente a Egipto. Senusre fue muy generoso con el antiguo fugitivo. Este recuperó sus bienes, y además el rey se los aumentó. Y, sobre todo, le otorgó un favor supremo. Mandó que le construyeran una magnífica sepultura entre las de los príncipes reales. Colmado de honores y riquezas, Sinuje, por fin plenamente dichoso, esperaba serenamente la muerte. 6. El campesino del oasis. Cunapop meditaba sentado a la sombra de una palmera. El cálido viento del desierto, apenas tamizado por los árboles del oasis, preocupaba al campesino. De momento, estaba cómodamente instalado. Si tenía sed, podía saciarla con agua fresca del pozo y, si le apetecía, también podía beber cerveza. Pero en medio del desierto tendría que beber agua caliente y cerveza igual de caliente, tendría que caminar bajo el sol y se quedaría aterido de frío durante la noche. La perspectiva no le agradaba nada al campesino, pero Cunapop sabía que la necesidad obliga. Las últimas cosechas habían sido buenas y los graneros estaban repletos. Cunapop era un hábil y valiente campesino que no temía el trabajo y sabía sacar el mayor provecho de sus tierras. Todo lo que se podía hacer en casa lo hacía. Su mujer Merie lo ayudaba y se ocupaba de los hijos. Pero pronto escasearían los productos que el campesino no podía cultivar en su oasis. Merie necesitaba lino para tejer vestidos, y Cunapop tenía que reparar la casa y los establos. Pero en el oasis ningún árbol le proporcionaba madera para carpintería. El campesino también tenía ganas de comprarle una joya a su mujer y regalos a los niños. Todas estas cosas se encontraban en la ciudad, y, para llegar allí, había que atravesar el implacable desierto. Cunapop volvió al punto inicial de sus pensamientos bajo la palmera. Había tomado una decisión. Llamó a su mujer, y entre los dos hicieron la lista de las cosas que había que comprar y decidieron también cuánta cebada para vender llevaría Cunapop a la ciudad. Merie le recordó a su esposo que no debía olvidarse de comprar alimentos para el invierno. Al día siguiente se dedicaron a hacer los preparativos del viaje de Cunapop. Ahora que ya se había decidido, estaba deseando ponerse en camino. Los atractivos de la ciudad también eran un aliciente. Ya se veía paseando por los jardines a orillas del Nilo, donde podría ver flores procedentes de tierras lejanas, traídas por ricos mercaderes. Se alegraba ante la perspectiva de dar paseos por la ciudad. Cunapop soñaba, aunque no olvidaba el objetivo de su expedición: adquirir alimentos, madera y lino, sin olvidar esas pequeñas compras que mantenía en secreto. Merie preparó el pan y la cerveza que Cunapop necesitaría durante el viaje. Cunapop colocó ordenadamente en una cabaña todo lo que pensaba llevarse a la ciudad para cambiarlo por lo que necesitaba. Su equipaje casi no cabía en la cabaña. Él se sentía orgulloso a la vista de sus riquezas, e imaginaba todo lo que conseguiría en la ciudad. Hay que decir que Cunapop tenía, además de una buena disposición para el trabajo, una gran imaginación. En cuanto amaneció, a la hora en la que el cielo empezaba a iluminarse suavemente, Cunapop cargó con mucho cuidado los asnos, repartiendo sabiamente la carga. El sol comenzó su ascensión cuando el campesino les hizo las últimas recomendaciones a su mujer y a sus hijos antes de ponerse en marcha. Los asnos caminaban delante de él cargados de cañas, pieles de pantera y de lobo, sal, plantas y semillas. El cargamento era muy valioso, y Cunapop estaba decidido a protegerlo. El viaje transcurría sin incidentes. Los asnos caminaban sin quejarse demasiado y el viento que tanto temía el campesino era una suave brisa. Cunapop daba rienda suelta a su alegría natural e iba cantando por el camino. La ciudad a la que se dirigía el habitante del oasis todavía le quedaba muy lejos cuando se adentró por las tierras de Perfefi.
Hasta ahora Cunapop no se había encontrado con nadie y por eso se alegró cuando vio a un hombre que lo observaba de pie desde el dique. El hombre le sonreía. Si Cunapop hubiese sido capaz de leer sus pensamientos no habría acogido su sonrisa con tanta alegría, pues el hombre que lo observaba ya estaba ideando una artimaña que le permitiera arrebatarle a Cunapop los asnos y las mercancías. La casa de este hombre sin escrúpulos se encontraba al borde del camino y, justo al otro lado, se extendían sus campos sembrados de cebada. Ojutinec llamó a uno de sus criados y le ordenó: entra corriendo en la casa, saca un trozo de tela, y la colocas atravesada en el camino. Cunapop llegó con sus asnos a la altura de la casa y Ojutinec se dirigió a él y le dijo: alto, forastero, no se te ocurra pisar ese paño que me pertenece legítimamente. Sin dejarse intimidar por el tono arrogante de Ojutinec, el campesino del oasis le contestó en tono sereno: el camino es de todos, y nadie tiene derecho a decir que es suyo. Si no quieres que mis asnos pisen tu paño, no tienes más que recogerlo del suelo. Pero apenas había acabado de pronunciar estas palabras cuando uno de sus asnos arrancó de un bocado unas matas de cebada, pisoteando al mismo tiempo el paño. La artimaña había dado resultado y ahora el hombre malvado tenía derecho a quedarse con el asno que le había causado un perjuicio. Cunapop protestó vehementemente, y la discusión se enconó. Llegaron a las manos, pero Cunapop era menos fuerte que el ladrón y no tenía más remedio que ceder ante su brutalidad. Sin embargo, prometió vengarse y, sobre todo, recuperar sus bienes, que Ojutinec le había robado sin el menor escrúpulo. Es posible que el campesino del oasis tuviera menos fuerza física, pero era más inteligente y lo amparaba la justicia. El robo se había producido en las tierras administradas por el gran intendente Renzi, representante del faraón. Cunapop se presentó ante Renzi, hijo de Meru, y le contó lo que le había ocurrido. El gran intendente escuchó primero con aire distraído. Desde las primeras palabras de Cunapop había visto que el asunto estaba claro, y no le cabía la menor duda de que Ojutinec era culpable y debía ser condenado. Pero, a medida que el campesino del oasis se explicaba, Renzi escucha cada vez con mayor atención. Normalmente, en cuanto el gran intendente sabía cómo juzgar un asunto, interrumpía al litigante, pues su tiempo era oro y siempre tenía mucho que hacer. Pero, en este caso, no solo no ordenó callar al campesino, sino que lo invitó a proseguir sus explicaciones. Los criados del gran intendente se sorprendieron mucho al ver a su amo, que siempre tenía tanta prisa, dedicarle tanto tiempo a este sencillo campesino, y escucharlo con tan buena disposición. Cunapop se explayaba y Renzi escuchaba. Por fin, Cunapop terminó su alegato con una súplica: aniquila la mentira, que viva la verdad, imparte justicia. Protégeme, pues estoy en la indigencia. En cuanto el campesino salió del palacio de audiencias, Renzi acudió a ver al faraón. Sabía que el rey se aburría en su magnífico palacio, y también sabía que le gustaba mucho la buena oratoria. Renzi le contó lo bien que hablaba el campesino, la naturalidad con que elegía las palabras para seducir a su interlocutor. El faraón mostró mucho interés por el relato de su intendente y dispuso lo siguiente: normalmente, ordeno que se haga justicia a la mayor brevedad posible. Pero por esta vez vamos a hacer una excepción a la regla. Mandarás que Cunapop se presente todos los días ante ti y que cada día exponga de nuevo su petición. Según acabas de describirlo, no parece que le vayan a faltar las palabras, y seguro que se esmerará para convencerte sin aburrirte. Toma buena nota de todo lo que te vaya diciendo y cada día ven a repetirme las acertadas palabras del campesino. Renzi, hijo de Meru, se disponía a retirarse cuando el faraón lo volvió a llamar. No quiero que mi deleite sea un obstáculo para la justicia. Cuida de que a Cunapop no le falte de nada y haz que también les lleven alimentos a su mujer y a sus hijos. Renzi cumplió escrupulosamente las órdenes y los deseos del faraón. Durante 9 meses Renzi convocó a Cunapop en la sala de audiencias, y en todas las ocasiones se quedaba maravillado ante la imaginación del campesino, que siempre encontraba palabras nuevas para explicar su problema y suscitar la benevolencia de Renzi. Todos los días el gran intendente le llevaba al faraón los papiros en los que los escribas habían anotado al pie de la letra las seductoras palabras del campesino.
El faraón estaba encantado con la oratoria de Cunapop y disfrutaba con la inventiva verbal y la imaginación de su humilde súbdito. No obstante, consideraba que el asunto había durado lo suficiente, sobre todo porque Cunapop, en su novena súplica, exasperado ante la falta de firmeza de la justicia, amenazaba con plantear su reclamación ante Anubis, dios de los muertos. En esta novena súplica también se quejaba del faraón, que no se ocupaba lo suficientemente de que la justicia actuase sin demora. En realidad, su caso era claro y sencillo. ¿Qué pasaba entonces con los asuntos más complicados? Desde luego, añadía, el faraón debería prestar mayor atención a los asuntos de su reino. Sorprendido primero por la audacia de este humilde campesino que le reprochaba que desempeñaba mal su papel de faraón, y que al final no dudaba en amenazarlo con recurrir a los poderes del más allá, el rey se sintió tentado a castigar a este impertinente. Pero enseguida su sentido de la justicia le hizo comprender que el campesino tenía toda la razón para enfadarse y amenazarlo. Seguramente estaría preocupado por su mujer y sus hijos, pues no sabía que el faraón había velado por ellos durante todo este tiempo. Además, el rey reconocía en su fuero interno que temía la intervención de Anubis. No le sería fácil justificar su conducta ante el dios de los muertos, pues Cunapop, además de ser inocente de cualquier delito, se había visto sometido a los inconvenientes de la justicia, mientras que el culpable, el detestable Ojutinect, vivía tranquilamente del producto de su hurto. Renzi se alegró de ver que el asunto concluía, pues le daba lástima a aquel pobre campesino atrapado en las redes de la justicia. El gran intendente actuó con rapidez. En cuanto recibió la orden del faraón, envió a sus policías para que detuviesen a Ojutinect, que no ofreció resistencia. Todos sus bienes pasaron a manos del habitante del oasis, al que incluso le entregaron el ladrón como esclavo. Se había hecho justicia, y Cunapop se vio ampliamente recompensado por su gran paciencia. 7. Las desventuras de Unamón. La barca sagrada de Amón, dios con cabeza de carnero, tenía algunas grietas, y sus colores no eran tan vivos como antaño. Había llegado el momento de sustituirla por otra, de construir otra exactamente igual pero nueva y sólida. En los alrededores de Tebas, la ciudad de las 100 puertas, no había ningún árbol que sirviera para la construcción de la barca sagrada. Ni en los alrededores de Tebas, ni siquiera en todo Egipto, se podían encontrar árboles lo suficientemente majestuosos y grandes para este fin. La barca de Amón siempre se había construido con la magnífica madera de los árboles del Líbano. El faraón y su esposa decidieron pedir al rey de aquel país los majestuosos cedros, los únicos que eran dignos de la grandeza de Amón. Pero sabían que el momento no era quizás el más propicio para negociar con Líbano, pues Egipto y el país vecino mantenían relaciones algo tensas desde hacía algunos años. Sin embargo, era absolutamente necesario que Amón tuviera una barca nueva. Para llevar a cabo las negociaciones, se necesitaba desde luego un hombre hábil, pero que supiese sobre todo hacer frente a las amenazas de intimidación y vencer el desánimo. Este hombre no era otro que Unamón. El faraón, para dar todavía más prestigio a su embajador, decidió que fuese acompañado de un embajador divino. Unamón llevaría consigo una estatua, la del dios con cabeza de carnero. Unamón y el dios embarcaron en Tebas con gran boato. Viajaron por el Nilo hasta el Bajo Egipto. Aunque preocupado por las dificultades de su embajada, Unamón era capaz de admirar la belleza de los paisajes que veían desde la nave. Soplaba una ligera brisa que condujo a Unamón, sin contratiempos pero con rapidez, hasta orillas del mar. En el lugar donde las aguas del Nilo se confunden con las del mar, Unamón cambió de embarcación. El gran barco estrecho y ligero que lo había traído hasta aquí no podría enfrentarse a las aguas del gran mar Verde. Para remontar las costas de Fenicia y del Líbano hacían falta navíos más pesados, más sólidos y mejor aparejados. Unamón no tuvo dificultad para encontrar un capitán de navío que se prestase a llevarlo hasta su próxima etapa, el puerto de Dor. Cargaron a bordo con sumo cuidado tanto la estatua como los cofres repletos de oro y regalos, que servirían de moneda de cambio para pagar los cedros. Unamón supervisó toda la maniobra y reprendió a un marinero que manejaba la estatua con una despreocupación que le pareció imprudente e impía. La carga no tardó en quedar bien estibada, en la embarcación de altura. Los objetos más valiosos estaban en el camarote de Unamón.
El capitán anunció que se harían a la mar al día siguiente, en cuanto amaneciese. El viaje se desarrolló sin contratiempos. Tanto la nave como su tripulación eran excelentes. El mar estaba un poco agitado, tributo que había que pagar a cambio del fresco viento que hinchaba las velas. El barco avanzó a toda prisa rumbo al puerto de Dor. Se acercó la noche. El capitán dio órdenes para acostar, la maniobra se llevó a cabo con calma y eficacia. Unamón estaba encantado con la calidad de la tripulación. El barco estaba ya perfectamente amarrado al muelle. El puerto de Dor resultaba espectacular bajo la luz del sol poniente. En cuanto terminaron su tarea, los marineros saltaron a tierra y se dirigieron a los tenderetes que bordeaba el puerto. Unamón optó prudentemente por pasar la noche en el camarote para custodiar los tesoros de los que era responsable. Después de cenar fue a comprobar si el cargamento había sufrido daños durante la travesía. Momentos después, Unamón se abalanzó sobre el capitán, al que acusó, así como a sus marineros, de robo. Su oro había desaparecido. Unamón comprendió, aunque demasiado tarde, la prisa que tenía la tripulación por bajar del barco. ¿Y ahora cómo dar con ellos? No conocía el puerto, de callejuelas estrechas y tortuosas, en las que cada puesto, cada casa, podía ser un escondite para los ladrones. Sin perder un instante, Unamón pidió audiencia al señor de Dor para que se le hiciese justicia, pues el robo había tenido lugar en su ciudad. El señor encontró un argumento para no tener que indemnizar a Unamón. Puesto que la nave y la tripulación fueron contratadas en Egipto por Unamón, no se le podía exigir al señor de Dor que se hiciese responsable de estos hombres. Por más que Unamón le insistió en que debía hacer que se respetase la justicia en sus tierras, el otro no quería saber nada del asunto. Sin embargo, Unamón consiguió que la policía lo ayudase a buscar a los ladrones. Naturalmente, lo primero que debía hacer era trasladar a un lugar seguro lo que los ladrones no se habían llevado. De hecho, solo le habían robado aquello que era más fácil de transportar, es decir, el oro. Afortunadamente, no habían tocado la estatua de Amón. Pasaron 9 días sin que se detuviese a los ladrones. Durante este tiempo, Unamón acudía todos los días ante el señor para quejarse de la lentitud de las pesquisas. Entonces el señor de Dor, más por librarse de su presencia que por echarle una mano, le sugirió una estratagema. Los hombres que te han robado son marineros, ¿no es verdad? Pues bien, quítale a otros marineros lo que estos te han quitado a ti. A Unamón no le gustó esta solución, pero no podía olvidarse de la misión que le habían encomendado. Debía viajar sin más tardanza al Líbano, pues de lo contrario el rey tendría una buena excusa para no entregarle los cedros, ya que llegaría después de la época de la tala de estos árboles. Unamón aceptó pues la estratagema propuesta, contrató un navío dispuesto a llevarlo a él y a lo que le quedaba del cargamento, primero a Tiro y luego a Biblos. Luego robó al capitán de la nave el equivalente de sus pérdidas. Pero, como no le gustaba actuar de este modo, Unamón les dijo a los marineros: Os robo porque antes me han robado a mí. Encontrad a los hombres que se llevaron mi oro y os devolveré el vuestro. Sin esperar a la reacción de los marineros, Unamón se dirigió al palacio del rey del Líbano. El palacio era magnífico, con jardines en terrazas que daban al mar y salones de recepción ricamente decorados. Aunque acostumbrado a las suntuosas viviendas de Tebas, Unamón se quedó deslumbrado. Para dar mayor prestancia a su primera entrevista con el rey, Unamón se presentó acompañado por el embajador divino que le había confiado el faraón. En cuanto oyó las primeras palabras del rey, el mensajero de los egipcios comprendió que la partida iba a ser difícil. Biblos no tenía el menor deseo de agradar a Tebas. Unamón negociaba sin descanso y no conseguía nada. Afortunadamente, el dios carnero acudió en su ayuda. A través de un sueño, Amón le hizo saber al rey del Líbano que era preciso que le diese satisfacción a Unamón. Sin embargo, el rey se resistía a esta idea y daba largas al embajador. Este continuaba esperando, sin cejar en su empeño. Finalmente, Unamón dio su misión por fracasada y se dispuso a regresar a Egipto, pues el rey quería deshacerse de él y le había ordenado que saliese del puerto de Biblos. Por ello, se quedó muy sorprendido cuando, al anunciar que regresaba a su tierra, le prohibieron que se hiciese a la mar. Al mismo tiempo que recibía la orden, le comunicaban que debía acudir al Palacio Real, a donde se dirigió sin tardanza.
El rey lo recibió con gran boato, como siempre, y le concedió audiencia en el salón más hermoso del palacio. Pero Unamón se dio cuenta de que, a pesar de la intervención secreta de Amón, el rey de Biblos seguía poco dispuesto a entregarle los cedros que el faraón le había pedido, e insistió en darle largas, al tiempo que exigió un precio exorbitante por los árboles. Unamón, como buen diplomático, trató de conciliar los intereses de ambos soberanos. El rey del Líbano exigió que se le entregasen 4 jarras y un jarrón de oro, 5 jarras de plata, 10 piezas de tejido de lino real, 10 paquetes de lino del Alto Egipto de buena calidad, 500 rollos de excelente papiro, 500 pieles de buey, 20 sacos de lentejas y 30 banastas de pescado. El faraón se puso furioso al enterarse de semejante petición, pero la reparación de la barca divina de Amón era urgente. Se vio obligado a aceptar lo que consideraba en cierto modo un chantaje por parte del rey de Biblos, y mandó que le enviasen todo lo que había pedido. Todas las mercancías exigidas por el rey de Biblos se cargaron a bordo de barcos adecuados para el transporte. Eligieron a los remeros con mucho cuidado. No podían ser demasiado altos, porque en este tipo de embarcación tenían poco espacio para remar. Debían mantenerse en equilibrio sobre una especie de barandilla dispuesta a ambos costados del barco, pues la carga y el camarote del capitán ocupaban todo. Tenían que ser fuertes, pues debían remar y, además, lo que era más difícil, cuando el viento amainase, tendrían que sirgar el barco desde la orilla del Nilo. Y es que el tiempo apremiaba, y era imposible esperar a que hubiera condiciones normales y favorables para la navegación. Había que llegar antes de que hubiese concluido la época de la tala de los cedros. La construcción de la nueva barca de Amón no se podía aplazar un año más. La navegación por el Nilo transcurrió sin contratiempos. Ahora había que hacer frente al mar y a sus peligros. No podían utilizarse los mismos barcos, pues habían sido construidos para navegar por el Nilo y eran completamente inadecuados para adentrarse en el mar. Una vez más, los intendentes actuaron con rapidez. En unas horas el tesoro exigido por el rey de Biblos se transbordaba a barcos de altura. La proa y la popa de dichas naves estaban adornadas con signos que representaban buenos presagios, el símbolo de la vida y el ojo de Horus. Barcos y mercancías llegaron por fin a Biblos. El rey daba nuevamente muestra de su codicia, mandando que se comprobase uno a uno el cargamento de los barcos para cerciorarse de que había llegado en buen estado todo lo que había exigido. El inventario requería su tiempo, y cada hora contaba, pues pronto ya no se podría talar ni un solo cedro. Unamón estuvo a punto de perder la paciencia varias veces ante la parsimonia de los oficiales del rey, que comprobaron uno a uno, las vasijas, las piezas de tela, los rollos de papiro, las pieles de buey y los sacos de lentejas. Pero todo había llegado en buen estado. El rey de Biblos estaba satisfecho, y dio la orden que tanto tiempo llevaba esperando Unamón. Al fin se talaron los árboles, los inmensos cedros que daban fama al Líbano. Al fin Unamón pudo regresar a Egipto. Allí ya se habían elegido con todo cuidado los obreros que se encargarían de construir la nave de Amón. Todas las herramientas estaban dispuestas. El faraón podría alcanzar el Amenti con toda serenidad, sin que Osiris le tuviese que reprochar que no había cumplido los deberes inherentes a su cargo. A Unamón lo nombraron director de las obras. Con este cargo, recibió también honores y recompensas por haber sido capaz de llevar a cabo unas negociaciones difíciles. 8. El príncipe predestinado. El faraón y su esposa estaban muy tristes porque no tenían hijos. Todavía eran jóvenes y fuertes, pero en los grandes salones del palacio no se oían los gritos de ningún bebé real. La reina se sentía desgraciada. Al faraón le preocupaba lo que ocurriría con la corona cuando él se marchase del reino de los vivos para reunirse con Osiris en el Amenti. Recemos para que los dioses nos concedan un niño, dijo la reina. Recemos para que los dioses nos concedan un hijo, dijo el faraón. Pasaron por todos los santuarios de su vasto reino. Rezaron en Tebas, en Buto, en todas partes. Por fin los dioses escucharon su oración y el faraón y su esposa tuvieron un hijo varón. Como correspondía a este niño de alto rango, las 7 Hathors se inclinaron sobre su cuna y desvelaron el destino que aguarda a tan deseada criatura. Al oír las predicciones de las Hathors, el faraón y su esposa se quedaron lívidos. Y es que anunciaron lo siguiente.
Morirá víctima del cocodrilo, o de la serpiente o del perro. Tras haber pronunciado este veredicto, las 7 Hathors regresaron a su morada celeste, dejando desesperados al padre y a la madre. Estos primero lloraron y maldijeron la suerte que los había hecho esperar tanto tiempo la llegada de un hijo para luego arrebatárselo casi inmediatamente. A sus llantos se unieron los de los amigos de palacio, los cortesanos. También los criados lloraron ante tan terrible sentencia del destino. Todo el palacio era un puro llanto. Tras el llanto, fue la ira la que hizo presa en el faraón y su esposa, que decidieron oponerse con todas sus fuerzas y sus poderes a la predicción de las 7 Hathors. Idearon un modo de sustraer a su hijo del cruel destino que le había sido anunciado. El faraón mandó construir, sin escatimar gastos, una magnífica morada en medio del desierto. La decoración era tan hermosa que era casi como un palacio. El faraón no pasó por alto un solo detalle. Todo se dispuso para que en aquel lugar pudiera educarse un niño de sangre real, pero sin que fuese posible ninguna comunicación con el mundo exterior. Los jardines eran particularmente espectaculares. Los intendentes habían tenido que ingeniárselas para construir esta morada en pleno desierto, tarea nada fácil. Había sido preciso cavar muy hondo para encontrar el agua necesaria para la vida de los hombres, de los animales y de las plantas que morarían en tan árido lugar. Además, para el jardín hubo que traer tierra fértil y cultivable de orillas del Nilo, pues de lo contrario no habría crecido nada en la seca y estéril arena del desierto. Pero ahora los jardineros del joven príncipe cultivaban uno de los más hermosos jardines del reino. Pasaron los años. El niño vivía en la más absoluta soledad. Un buen día, mientras paseaba con un criado por las terrazas, divisó a lo lejos a un hombre que caminaba bajo el sol. Lo seguía un perro. El niño también quería tener un perro. El faraón, enterado del deseo de su hijo, vaciló, desgarrado por 2 pensamientos irreconciliables. ¿Había de negarle esa satisfacción a su hijo por culpa de la antigua predicción? ¿Había de tentar al destino regalándole un perro al niño? Su amor paterno le brindó la solución. Consintió que su hijo tuviese un perro, pero habría de ser un cachorro. ¿Cuándo se había visto que un cachorrito devorase a un niño? Pasaron los años. El niño y el perro crecieron, pero no ocurrió nada. Ahora los límites de su palacio y de su jardín le parecían al muchacho muy reducidos, y le pidió un carro a su padre. Cuando se subió a las murallas que rodeaban el palacio, que él consideraba su cárcel, el príncipe admiró las inmensas llanuras que se extendían ante sus ojos. En el recinto del palacio había aprendido el arte de conducir los caballos, pero nunca había tenido la oportunidad de comprobar su habilidad para hacerlo a gran velocidad. Sabía perfectamente hacer que sus caballos ejecutasen las figuras más difíciles, aquellas que no requerían demasiado espacio. Pero estaba impaciente por medirse con las extensiones del desierto. Le suplicó a su padre que le diese un carro y que lo autorizase a salir de los límites del palacio. Una vez más el faraón vaciló. ¿Acaso era posible contener indefinidamente la fuerza de la juventud? ¿Se podía aceptar que un joven vigoroso y ágil se aburriera llevando una vida de reclusión? Máxime cuando se trataba de su propio hijo. El faraón cedió y le regaló a su hijo un magnífico y veloz carro. Todos los días el príncipe conducía sus caballos por el desierto. No se cansaba de hacerlos correr por aquellas vastas extensiones. Los grandes espacios lo fascinaban. Pasaron los años. Sin embargo, el príncipe acabó por hastiarse de la velocidad y de las carreras por el desierto. Cada noche regresaba a palacio y caía sobre su lecho rendido de cansancio. La soledad le pesaba tanto como la obligación de permanecer en las tierras de su padre. Un buen día decidió marcharse. El joven príncipe, montado en su carro, se dirigió al reino de Naharín. La hija del rey de este país se había criado aislada en una gran torre de 70 codos, de altura que dominaba el desierto. El rey había prometido que el joven que consiguiese volar hasta la ventana de su hija se casaría con ella. Había muchos pretendientes, pero ninguno lograba realizar la hazaña. Todos los días se celebraba el concurso bajo la ventana de la princesa. Un buen día, el hijo del faraón decidió saltar. Hizo acopio de todas sus fuerzas y se lanzó. Era el único entre muchos jóvenes que conseguía llegar hasta la ventana de la princesa. Nadie conocía la verdadera identidad del príncipe.
Cuando le preguntaron quién era, respondió que era hijo de un funcionario egipcio que, por culpa de desavenencias familiares, se había visto obligado a marcharse de su tierra. El padre de la princesa estaba furioso y, además, molesto. Por una parte, no tenía más remedio que mantener la palabra que había dado y, por otra, no quería entregar la mano de su hija a un fugitivo, a un hombre sin tierra ni familia. El rey de Naharín no sabía qué hacer. Era enemigo del perjurio, pero también temía que su hija se casara con un hombre del que no se sabía nada. Pues el rey sabía, por experiencia propia, lo necesario que es no sentirse solo y lo importantes que son los amigos, la familia y las relaciones personales para sentirse feliz y seguro. ¿Y este joven, con qué apoyo podía contar? No conocía a nadie y nadie lo conocía en el reino de Naharín. Pero la princesa ya se había enamorado de este apuesto muchacho que había realizado la proeza para conseguir su mano. Suplicó a su padre, afirmando que, si el rey no autorizaba el matrimonio, ella moriría. El padre cedió. El joven reveló a su esposa su verdadera identidad y el destino que le habían augurado las Hators. Le habló del perro, el cocodrilo y la serpiente. Le contó su infancia solitaria y reclusa. La princesa se emocionó al reconocer una infancia parecida a la suya. Ella también había vivido aislada del mundo, recluida en una alta torre, de la que no había salido hasta el día en que él logró volar hasta su ventana. Pero aquí se acaba la semejanza del destino de ambos, pues ninguna diosa le había augurado cosas tan terribles como las que las Hators habían anunciado para el hijo del faraón. La joven sabía que era difícil eludir semejante destino. Y desde ese momento aborreció todos los perros, serpientes y cocodrilos. A partir de ese instante, la princesa montaba guardia vigilante en torno a su marido. Le habría gustado que prescindis de su perro, pero el príncipe se negaba a matar a este animal que él mismo había criado. El cocodrilo del destino había seguido al joven hasta el reino de Naharín. Pero el espíritu de las aguas, que siempre veló por el príncipe, también lo había seguido y, todos los días, sin que nadie lo supiera, luchaba contra el funesto cocodrilo. Todos los días, el espíritu de las aguas resultaba vencedor en este combate que comenzó cuando nació el príncipe. Sin embargo, aunque cada mañana se reanudaba la lucha, el espíritu de las aguas nunca conseguía matar al cocodrilo. La princesa también se mantenía alerta. Un día, estando el joven dormido, puso junto a él dos copas, una llena de vino, y la otra, de cerveza. De repente vio una víbora que se arrastraba hacia el príncipe. Pero la víbora se dirigió primero hacia las copas y bebió su contenido. Embriagada, empezó a rodar sobre sí misma. Sin perder un instante, la princesa cogió un cuchillo y cortó la víbora en trozos. El perro se comió los trozos de la serpiente. Pasaron los años. Un día, el perro del príncipe quiso morder la pierna de su amo. El animal obedecía las leyes del destino. Huyendo de él, el joven se tiró al río y cayó junto al cocodrilo, que también se dispuso a cumplir lo que dictaba el destino. Sin embargo, el cocodrilo había de librarse antes del espíritu de las aguas, contra el que luchaba desde hacía mucho tiempo. El cocodrilo propuso un trato al joven. Ayúdame a vencer al espíritu de las aguas, que quiere matarme y, a cambio, te perdonaré la vida. Esto es lo que le dijo el cocodrilo. El príncipe aceptó, y entre los dos consiguieron vencer al espíritu de las aguas. El cocodrilo ya no tenía que temer por su vida. Mantuvo su palabra y permitió que el joven saliese del agua sin causarle el menor daño. Tras el duro combate que acababa de librar, el joven se tendió sobre la hierba de la orilla y se quedó dormido. De repente notó que tenía algo encima. Era su perro, dispuesto a morderlo. Sin perder un instante, el joven lo agarró por el pescuezo y apretó muy fuerte. El perro no tardó en morir asfixiado, con las fauces entreabiertas. El príncipe estaba loco de contento por haberse librado de aquellos seres nefastos que tanto habían marcado su vida. Luego, ya más sereno, se puso a imaginar los muchos años de vida que lo aguardaban. Ahora ya nada le estaba prohibido, e incluso podría regresar a Egipto y llegar a ser faraón. Feliz y tranquilo, el joven príncipe fue corriendo a anunciarle a su esposa que ni la serpiente ni el cocodrilo ni el perro habían conseguido matarlo. Había vencido al destino. El pobre muchacho reía, sin saber que dentro de unos segundos se cumpliría la sentencia de las Hators.
Y es que de las fauces del perro había salido la serpiente, viva y coleando, dispuesta a morder el talón del joven, que corría, inconsciente del peligro. 9. Las advertencias del sabio. Las cosas no iban nada bien en las tierras de Egipto. De norte a sur, el país parecía haber enloquecido. Una gran desgracia se había abatido sobre el reino del viejo faraón. Todo se había torcido. El Nilo se desbordaba, pero nadie aprovechó para cultivar los campos. Las mujeres se habían vuelto estériles, los hombres estaban diezmados por la enfermedad. En las ciudades, los acontecimientos se precipitaban de forma preocupante. La muchedumbre se había vuelto peligrosa. Nadie pagaba los impuestos. El país entero estaba al borde del abismo. Los hombres de mayor rango, los que se ocupaban de los asuntos del reino, estaban arruinados. Antes eran ricos y ahora iban cubiertos de harapos y pasaban hambre. Los pobres, los que antaño no tuvieron ni con qué comprarse unas sandalias, viajaban ahora en literas doradas y tenían los objetos más hermosos. El que antes no tuvo pan tenía ahora graneros llenos de trigo en los que ya no trabajaba ningún escriba. Las mujeres que ni siquiera tuvieron una burda caja de metal vivían ahora rodeadas de cofres ricamente decorados y repletos de suntuosos tejidos. Las que tuvieron que inclinarse sobre la superficie del agua para ver su imagen eran ahora dueñas de 1000 espejos. El sabio Ipuber observaba preocupado todos estos cambios. Lo que lo hacía estremecerse y temer por el futuro no era tanto el hecho de que la situación se hubiese invertido, que el mundo estuviese al revés y los que antes eran pobres fuesen ahora ricos, sino que ya nadie se preocupase de asegurar la buena marcha del reino. Aunque el movimiento se frenó, ya no había quien pudiera detenerlo. No había estabilidad alguna, ninguna situación duraba lo suficiente como para garantizar la supervivencia del país. En este estado de cosas, el reino del faraón no iba a poder seguir en pie muchos años. Ipuber decidió ir a palacio a ver al anciano faraón. El palacio real parecía estar a salvo de las turbulencias generales. La guardia ocupaba su lugar, y la vida transcurría con toda tranquilidad, como si no pasara nada en el exterior. Ipuber solicitó audiencia y se la concedieron de mala gana. El sabio sospechó algo. Cuando se presentó ante el faraón, estaba decidido a decirle la verdad, aunque le pudiese costar muy caro, pues sabía que sus palabras iban a ser consideradas como crímenes de lesa majestad. El faraón vivía como lo había hecho siempre, e Ipuber sospechaba que no estaba al corriente de la situación. Sus consejeros, demasiado contentos de librarse de los tumultos al permanecer en palacio, le ocultaban la verdad. Ipuber comenzó así su discurso. La sabiduría, la inteligencia y el derecho te asisten, pero el país es presa del desorden. Ya nadie respeta tus órdenes. El país va a la deriva, y tú no haces nada para evitarlo. Sin dejar al faraón ocasión de intervenir, Ipuber prosiguió su arenga. Te han mentido, el país es pasto de las llamas, los hombres se matan entre sí de uno a otro con fin del reino, y ni siquiera se respetan los santuarios. Faraón, mira en qué estado está tu país. Has de saber que eres culpable ante él. Te has atrincherado en tu palacio sin querer saber lo que ocurre realmente en el exterior. Pero en algún momento habrás sospechado que tus consejeros te engañaban. Actúa inmediatamente y restablece el orden, si es que todavía estás a tiempo. Ipuber se dio cuenta de que en el rostro del faraón se reflejaba la ira. Sabía que sin duda perdería la vida por haberse atrevido a decir la verdad. Sencillamente temía que fuese demasiado tarde para restablecer la paz a orillas del Nilo. Pero el faraón no estaba enfadado con él, sino que estaba furioso con los que durante tanto tiempo lo habían tenido engañado. Y pidió a Ipuber que lo ayudase a restaurar la paz en Egipto.